Tengan todos muy buenos días. Hoy es el lunes 21. Como todos los días le doy gracias a Dios porque me permite estar con todos ustedes. Ustedes gracias por la sintonía con la que siempre apoyan el programa. Una bendición temprana. Dios los bendiga a todos. Y con esta bendición comenzamos nuestro análisis hoy y esta semana en el mejor deseo que sea bastante provechosa y fructífera para todos los venezolanos. Empezamos haciendo un análisis que nos trae Infobae. Este análisis, este informe, tiene que ver con las 7 razones que explican por qué el gobierno de Venezuela se convirtió en una dictadura. Y yo quiero, por demás, adelantarme a decir lo siguiente. La revolución siempre se planteó el asalto del poder y a partir del asalto al poder el cambio de las estructuras de forma violenta. La revolución no es otra cosa sino el cambio de estructuras de forma violenta. Bueno, en el mundo sucedió así, a excepción de 2 experiencias, que fue la experiencia chilena, a donde se llega por vía del voto, y la experiencia venezolana, que se llega al poder también por la vía del voto, que es lo que va a tratar de experimentar las FARC en Colombia. En el caso de Chile, por no lograr Allende controlar los poderes públicos, es por lo que no pudo consolidar el modelo socialista que impulsó en Chile. Y en el caso de Venezuela, sí lograron controlar los poderes públicos y a partir de ese control empezó a cambiar toda la normativa, toda la legislación, y en aquel concepto que era todo dentro de la revolución, nada fuera de ella, de tal suerte que todo lo que favorecía la revolución era controlado desde los poderes públicos a los efectos de darle el piso de forma legal, mas no legítima, que se dieron desde los poderes públicos. Y como el socialismo marxista, el socialismo primitivo que nosotros tenemos, es consustancial al totalitarismo, es por lo que terminamos en este modelo dictatorial. Infobae entonces trae 7 razones que explican el por qué el gobierno de Venezuela se convierte en una dictadura. Y la primera razón que esgrime es porque coaptó, logró controlar el Poder Judicial. Y controla el Poder Judicial, uno, declarando toda la provisionalidad de los jueces desde que ganó Chávez. Todos los jueces por demás entonces fueron solicitándole su partida de fe a la revolución y de esa manera entonces fueron controlando el Poder Judicial y controlando el Poder Judicial fueron controlando las decisiones. Desde el Tribunal Supremo de Justicia, obviamente. Yo siempre he señalado que el mayor error que ha cometido la oposición la cometió en el 2002, cuando fuimos a elegir los primeros poderes públicos. Bueno, esa manera de agarrar, de controlar, de acaparar, de abordar el Poder Judicial les permitió entonces tener un Tribunal Supremo de Justicia que siempre jugó para lograr el propósito y el objetivo de la revolución a lo largo de 18 años. Para que exista democracia plena, tiene que haber legitimidad de ejercicio. Legitimidad de ejercicio. Eso implica que el gobierno tiene que gobernar con límites. Los límites los establece la ley y la Constitución. Los límites establece que tiene que respetar la pluralidad del pensamiento de la sociedad. Nosotros hemos visto cómo el crecimiento en las posiciones de jueces militares o de causas que van a los juzgados militares, la pérdida del juez natural,
la violación de procedimientos, vale decir, en el tema judicial es donde quizás más violación que, que determina que pierden la legitimidad es el poder donde más se ha presentado, sobre todo cuando fueron electos estos últimos magistrados del Tribunal Supremo, que la propia indagación, investigación y pruebas que presentó la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, ha señalado que ni siquiera títulos de cuarto nivel presentaban para poder ser magistrados, vale decir, no tenían la condición ni siquiera para ser magistrados y lo son, simplemente por el tema de la vinculación de carácter política partidista, y con ello se anuló todo vestigio, se anuló todo requerimiento de independencia partidista que tiene que tener el poder judicial. Se nombraron entonces magistrados vinculados al partido de gobierno, vale decir, vinculados a la revolución, y estos obran en conformidad con el objetivo y el propósito. La segunda razón por la cual llegamos a una dictadura es el hecho de haber bloqueado el referendo revocatorio. El referendo revocatorio que impulsó la sociedad opositora para que los venezolanos pudiesen decidir si querían seguir siendo gobernados por Maduro o no, fue boicoteado de mil maneras ilegal e inconstitucionalmente. El derecho que priva en todos los venezolanos no podía verse limitado por formalismos no esenciales como los que estableció el Consejo Nacional Electoral. La tercera razón por las cuales llegamos a esta dictadura es porque se terminaron las elecciones libres y limpias. Eso se acabó. Las elecciones libres y limpias se acabaron. Más aún cuando Smartmatic ha señalado, siendo la empresa que cuenta los votos en el CNE, ha señalado que el último proceso constituyente fue un proceso fraudulento desde el punto de vista del conteo de los votos. Sin dejar de considerar que el sistema de votación dejó de ser un voto, un constituyente, dejó de ser el voto universal, directo y secreto para dar forma al voto sectorial y corporativo, que es entonces un voto de segundo grado. Cuando Smartmatic dice las cuentas no son, ¿a quién le cree usted? ¿A Smartmatic, que maneja el software de conteo de votos, o a Tibisay Lucena? Yo estoy seguro que todo el mundo le cree a Smartmatic. La otra razón, la cuarta, es que se creó un órgano por encima de la Constitución. Ese órgano que se creó encima de la Constitución es lo que nosotros hemos denominado la ilegal e inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente, que tiene poderes supraconstitucionales. Conforme a ello, la Constitución está subordinada a las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente. Pero además, esa Asamblea Nacional Constituyente, literalmente para redactar una constitución, está gobernando, está tomando decisiones de carácter administrativo, está tomando decisiones en la temporalidad de poderes, modificación de poderes, anulación de poderes. Vale decir, es un gobierno de facto, lo explicábamos la semana pasada. Tiene poderes para intervenir en la política cotidiana, y en la política cotidiana solamente puede intervenir es el Parlamento, Asamblea Nacional, que tiene una legitimidad de origen porque tiene 14 millones de personas que votamos por ese Parlamento. Entonces, ese hecho de que todos los poderes se encuentran subordinados a esa Asamblea Nacional Constituyente, y esa Asamblea Nacional Constituyente decide sobre lo cotidiano de la vida de la República, sobre lo cotidiano de la vida del gobierno, es la que toma las decisiones, y adicionalmente a ello la Constitución bolivariana está supeditada a ella, pues es obvio que esa es una de las características por las cuales hemos llegado a una dictadura. La quinta razón es que fue disuelto el poder legislativo. El real poder legislativo
es aquel entonces a donde se encuentra, normalmente se le dice, se le llama la caja de resonancia del pueblo, está en los parlamentos. Porque en los parlamentos se expresan las mayorías, las minorías, la multiplicidad de pensamientos y de ideologías se encuentran en el parlamento. Los parlamentos funcionan como funcionan los gobiernos, por consenso, no por aplastamiento, sino por consenso. De ahí el respeto a la opinión de las minorías. Pero tenemos entonces un parlamento que fue disuelto en principio por el Tribunal Supremo de Justicia y después por la Asamblea Nacional Constituyente, que el viernes pasado resolvió dejar sin competencias a la Asamblea Nacional, solo le deja competencias de legislación. Y le deja las competencias de legislación después que se dio cuenta que había metido la pata en volver a dejar, en anular la Asamblea Nacional de Venezuela. Por supuesto, la reacción internacional no se hizo esperar. De hecho, la sesión que convocó la Asamblea Nacional el sábado próximo pasado, asistieron 19 embajadores, lo cual indica que hay 19 países que reconocen esa Asamblea Nacional y no reconocen la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, otro de los elementos que caracterizan las dictaduras es que en las dictaduras hay presos políticos. Es en las dictaduras donde hay presos políticos. En la democracia no hay presos políticos. Por eso es que nosotros hoy exigimos que a los presos políticos actuales se le dé el mismo tratamiento que se le dio a Chávez y a los golpistas cuando intentaron en 1992 dar el golpe al gobierno constitucional de Carlos Andrés Pérez. Ahí tiene entonces usted una inmensa diferencia. En ese tiempo a Chávez no lo presentaron golpeado como si presentaron al capital caguaripano. A Chávez le llevaban mujeres a la cárcel, iban sus abogados, dictaba cátedra, daba cartas, etcétera, hacía reuniones. Bueno, a ninguno lo torturaron. Hoy hasta los estudiantes son torturados en las cárceles de Venezuela y las del Táchira no son la excepción. Aquí se le ha entregado estudiantes a los grupos paramilitares para que los torturen incluso. Y por supuesto, como no hay posibilidad de una observación independiente, pues ellos siempre van a negar lo que todo el mundo sabe. Y buena parte de los muchachos que han estado en la lucha se han tenido que ir del país amenazados de muerte. Entonces, en democracia no hay presos políticos, pero en las dictaduras sí. Venezuela tiene más presos políticos que Cuba. Más presos políticos que Cuba. Y la comparación es suficiente. Nosotros exigimos que a los presos políticos de hoy les den el mismo tratamiento que le dieron a Hugo Chávez y a los golpistas del 4 y del 27 de noviembre. Y de esa manera por lo menos pudieran lavarse la cara. Otra de las razones por las cuales hay dictadura en Venezuela es por la libertad de prensa que no existe. Vale decir, no es que está en un 100% liquidada la libertad de prensa, no, pero el 90%, a propósito de que el 80% de los medios de comunicación los controla el gobierno, podemos decir que el 90% de los medios de comunicación no presentan opiniones, críticas, análisis de fondo sobre, por ejemplo, los problemas de corrupción que existen en el país. Solamente un 10% de medios se mantiene con esa libertad de opinión y de información. El resto es controlado por el gobierno de forma estricta. Si nosotros pudiésemos entonces graficar en el caso desde el Táchira, por ejemplo, en el Táchira de 3 periódicos queda uno. En el Táchira hay 2 televisoras en San Cristóbal y solamente una tiene noticieros, ya la otra no tiene ni siquiera programas de opinión.
Y así cuando uno va por el resto de los estados, Barinas, etcétera, a Carigua, va viendo cómo hay una disminución en el manejo y uso de los medios de comunicación en lo que tiene que ver con una información que no es como la información del gobierno, que es propaganda, y sin embargo lo obliga a los canales privados a pasarla de forma gratuita en los horarios estelares. Y de esa manera va generando un recall de información sobre el venezolano, de cosas que no pasan, pero que ellos dicen que sí suceden. De esa manera entonces usted encuentra a, a la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente diciendo que en Venezuela no se pasa hambre cuando todo el mundo está pasando hambre. Como una fuga de película, hay que calificar la que realizó y protagonizó Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República de Venezuela, en una lancha rápida desde la península de Paria rumbo a Aruba, en Aruba un vuelo privado a Bogotá y de Bogotá su destino final, Estados Unidos, y todo el mundo calcula, supone, la lógica indica que esa fuga desde Venezuela es planificada por la CIA. Primero por lo espectacular de esa planificación, segundo porque el destino final es Estados Unidos, tres porque la fiscal Luisa Ortega Díaz es lo que se llama en derecho una testigo de cargos. La fiscal tiene tiene pruebas que involucran desde hechos de corrupción, tiene pruebas sobre los temas de narcotráfico, tiene pruebas de la vinculación al parecer de las FARC con el cartel de los soles, y esto le interesa a Colombia y le interesa tremendamente a Estados Unidos también. De tal manera entonces que la fiscal tiene en su mano información de cómo Cuba efectivamente tiene injerencia sobre Venezuela, qué esconde la relación de Venezuela con Cuba en el proceso de paz de Colombia. Entonces, es una fiscal con pruebas en la mano en el caso de Odebrecht, y eso, pues por supuesto, es de un capital altamente importante a los efectos de la valoración en sanciones que Estados Unidos va a seguir llevando adelante. Pero además tiene esta huida planificada, sin lugar a duda financiada por Estados Unidos también, tiene propósitos de carácter político también. Se ha venido comentando la discrepancia que existe en el alto gobierno sobre el tema de la presencia de Nicolás Maduro y la necesidad de abrir cauces de transición en el gobierno, donde los radicales han impedido, al parecer, que esto opere y que esto funcione. De tal suerte entonces que la fiscal es exactamente esa comunicación con el alto gobierno de Estados Unidos, escúchelo bien, no con el gobierno intermedio, con el alto gobierno, a donde se puede terminar de definir el plan B de la salida de Nicolás Maduro. Sobre esto también se está escribiendo, se está especulando, porque hay elementos conducentes, hay elementos que van señalando que esto es perfectamente posible. Nosotros encontramos, por ejemplo, a los propios cubanos que no están con el tema sirio-libanés, que están alejados del tema del terrorismo. Y ustedes saben que yo soy anticastrista 1000%, pero tengo que decir que los castristas no están metidos en el tema de Hezbollah, por ejemplo, no están metidos en este tema que tiene que ver eh, con el Estado Islámico, que tiene que ver con el terrorismo. Ellos no están ahí.
De tal suerte entonces que esto nos indica, esto nos dice, esto nos pone en alerta de que ahora con más elementos dentro del análisis de cómo está la situación, de cómo están las pruebas, pues el gobierno de los Estados Unidos obrará con con mayores pruebas sobre estos temas, con muchísimas mayores pruebas sobre estos temas. Entonces, eh, importante también destacar que lo que la fiscal general lleva en alforjas es información de altísimo, pero de altísimo nivel. Porque tiene información que vincula al alto gobierno. Fíjese que no en vano, al socio de los sobrinos de la primera combatiente, de lo que llaman primera combatiente, los han sentenciado a 20 años. De tal manera entonces que, ¿qué se va a esperar de la sentencia que caiga sobre los sobrinos si al socio le dictaron 20 años? Pues cosas parecidas va a suceder. De tal manera que Luisa Ortega, esa adversaria, esa enemiga que el gobierno en principio se buscó, creció en valor a los efectos de despejar rutas, de despejar incógnitas y de dejar claro, como ha sido una solicitud que se ha formulado también a nivel del alto gobierno de Estados Unidos, es que la investigación y sanciones se va a extender a los banqueros, a las familias de los testaferros, a donde se ha tratado de triangular la salida de los dineros, de los recursos, de los bienes que han sido congelados. Entonces, esperemos por nuevos elementos probatorios, pero que sin lugar a dudas, como lo dijo la fiscal, tiene todas las pruebas a salvo y no tenga usted la menor duda que Estados Unidos, que siempre ha buscado testigos y pruebas, en este caso tiene la prueba mayor, que es la autoridad que en Venezuela califica penalmente dónde está y quién tiene y quién comete los delitos. Bueno, en materia económica tenemos varias cosas que comentar. En primer lugar, el gobierno pretende seguir estableciendo políticas restrictivas de la libertad de comercio. El gobierno cree que la solución es seguir estableciendo controles, definir precios por parte del gobierno. Fíjese que con un día de salario mínimo se pueden comprar solo 3 huevos. Nosotros tenemos un inmenso problema y los venezolanos tenemos que exigir este modelo económico, estas medidas económicas de intervención de la economía, del control de precios, del control de cambio, son en principio las que han originado, son la causa de nuestro mal, son la causa de nuestra crisis. Ahora el gobierno pretende constitucionalizar las causas de la crisis, vale decir, una pobreza de forma generalizada para todos los venezolanos porque el comunismo se instala solamente en modelos de pobreza. Entonces la solución para el país no puede ser la bolsa del CLAP. La solución para el país es que los precios bajen por imperio del aumento de la producción, por imperio de políticas antiinflacionarias, de salarios estables, de una moneda dura, que usted pueda comprar el producto que quiera, cuando quiera y la cantidad que quiera, donde usted lo hacía antes en la bodega. La solución para Venezuela no puede ser una bolsa de CLAP, y no se puede permitir, no se puede admitir esto, lo de las bolsas del CLAP, como una fórmula de solución o una discusión como si ahí estuviese la solución del problema. No, la solución del problema está en ese cambio de modelo económico que nos ha traído a la inmensa pobreza por la que hoy estamos atravesando.
La Asamblea Constituyente, y lo advertimos en el tiempo anterior, cuando estuvimos adversando que esto pudiera darse, señalábamos que iba a constitucionalizar las leyes del Estado comunal y hoy podemos decir que tienen la pretensión de aumentar los niveles de intervención sobre la economía y eso nos va a traer más pobreza. Quiero indicar por demás, como nota informativa, que Sudeban suspende los avances de efectivo en todos los comercios. ¿Qué nos está advirtiendo? Nos está advirtiendo que existe una crisis de liquidez, lo cual indica que vamos a encontrar ahora nuevamente problemas. El gobierno no tiene la cantidad de billetes suficientes para poder despachar la necesidad que nominalmente la gente tiene en derecho de tener su propia moneda, sus propios billetes, y cuando ya están diciendo no vamos a seguir autorizando los comercios para que den adelantos de efectivo, sino solamente lo van a hacer los bancos, entonces por supuesto se imaginará cómo van a seguir creciendo las colas en los bancos. Para ir finalmente en lo que llaman un corralito, que no es otra cosa, sino usted tiene 50,000 y el banco le va a decir, yo le puedo dar 30, no le puedo dar los 50. Esta es otra pata de la crisis actual que se le va a sumar a este gobierno, que en oportunidad anterior la pudo resolver con la emisión de un nuevo cono monetario. Y explicábamos que el billete de 100 finalmente no pudo sacarlo de circulación. Aumentó en 147 millones de unidades de billetes de 100 la circulación, de tal suerte que esta crisis que hoy tenemos de dinero en efectivo tiene que ver con las erráticas y equivocadas políticas monetarias y políticas económicas que nos llevan a tener que utilizar cada día más billetes para comprar productos cada día más caros. Llegamos a la parte final del programa y por supuesto de esto tenemos que salir. Este modelo es absolutamente inviable. Vamos a recordar al chavismo porque nos trajo a la peor pobreza que ha vivido el país. Llegamos a la parte final del programa, espero les haya gustado. Mi teléfono es el de siempre, 0424-724-4318. Sígame por favor en Twitter, @Carlos Casanoval, en Facebook, Carlos Casanova. Este programa en el canal YouTube Un Día Más también. Bueno, que tengan un excelente día. Muchísimas gracias.